nuestro concepto de las telecomunicaciones. Firmemos aquí los documentos y listo. Mamita que no me tiene, pero ¿dónde me tiene? ¿Dónde aquí puedes colocarlo. Me coloco otra raya ahí. Eso ahí, sí. Bombas. José Antonio Martínez. No, ingeniero, era el consecutivo. Es así. Aquí. Listo. ¿Esta no? Ahora sí empiezas a colocarle aquí. A las 2. Son 2 de cada uno. Bueno. Hoy nos vamos a ir con la línea de nuestros periféricos para poder identificar los elementos que nos ayudan en este entendimiento de las telecomunicaciones como herramientas de comunicación. Efectivamente, presentaciones en programas de... Sí. Ah, bueno. Entonces, tenemos... Te comparto pantalla para que veamos. Listo. Entonces, bien, dentro del mundo de las telecomunicaciones es importante, importantísimo que nosotros logremos identificar lo que son los dispositivos, elementos que efectivamente nos van a ayudar en este ejercicio de poder transmitir, recepcionar, transportar, procesar volúmenes de punto de llegada y punto de encuentro. En este ejercicio se hace necesario que leemos un recorrido, como dice nuestro contenido pedagógico, que conozcamos adecuadamente lo que se conocen como los famosos periféricos. Entonces, estos periféricos, pues obviamente son los que nos van a dar a nosotros la facultad de poder realizar nuestras acciones. Los periféricos hay que tomarlos desde varios ángulos, desde el frente de elementos de proceso, elementos de almacenamiento, elementos de entrada, elementos de salida, periféricos internos y periféricos externos. Entonces son características que no podemos olvidar. Regularmente los usuarios parroquianos conocen los elementos y periféricos externos y de ahí no más. Para ellos no hay más periféricos, sino únicamente los externos. Si nosotros hablásemos con ellos de un disco duro interno, pues ellos no van a decir que el disco duro es interno, es un periférico interno, sino que simple y sencillamente, perdón un segundito, Jay.
Bueno, ¿qué tenemos acá? Entonces, efectivamente tenemos que dentro de todos los conceptos que hemos venido trabajando con la definición de algunas de las tecnologías de punta, con la identificación y la valoración de cada una de ellas, su participación en el contexto situacional del mundo, en el mismo contexto en el que hoy en día nos encontramos, en una pandemia a nivel global, mundial, en situaciones de un proceso de una situación de salud pública en riesgo y en contexto de la movilidad, de la comunicación, de los alcances. Pues fíjense ustedes que estamos viviendo unos procesos que son reales, que son contundentes, que son definitivos, donde se han venido tomando acciones y decisiones que obligan al ser humano a dar una transformación. Esta pandemia nos transformó, esta pandemia nos obligó a conocer ciertos recursos de los dos pilares que conocemos, tanto el software como el hardware, que son los que nos soportan toda la informática, sus componentes y demás, la forma en que los logramos utilizar para podernos comunicar, que aterrizaríamos el concepto en las TIC. Entonces, bajo esa perspectiva, pues nosotros tenemos que tener la claridad meridiana de los periféricos, para qué son, cuáles son sus conceptos. Entonces, ¿qué son los periféricos? Pues efectivamente son unos elementos, unos dispositivos que se conectan al sistema de información, a nuestro PC conocido comúnmente. Esos elementos que el sistema de información requiere para su buen desempeño, para el cumplimiento de los objetivos del usuario, para poder interactuar adecuadamente con el usuario, y que es el usuario quien los conecta adecuadamente. Son los que utilizamos constantemente para la entrada, la salida, el proceso, el almacenamiento, y los podemos clasificar como periféricos de internos y periféricos externos según su ubicación dentro o en el entorno del sistema de información, ¿correcto? Llámese sistema de información al PC, al computador que utilizamos de manera cotidiana, paulatinamente, pero no podemos llamar a esa unidad que es una caja, una torre, la CPU. Ya sabemos que ese no es el concepto, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. ¿Para qué sirven? Bueno, los periféricos son dispositivos que a través del ordenador se comunican con el mundo exterior para que el usuario facilite el desarrollo de sus actividades, para la mejora continua en la presentación de sus informes, para que ahorre tiempo y movimiento y se tome un descanso adecuado mientras que la máquina trabaja por nosotros, utilizando los diferentes recursos que tenga a la mano fácilmente. Pero es obvio que tenemos que conocer obligatoriamente cómo los conectamos, dónde los conectamos y cómo los conectamos. Entonces, en primera instancia tenemos que tener en claro que existen diferentes formas de conectar, que existen diferentes conectores del computador que de manera regular en una unidad principal los conectamos por la parte de atrás de esa unidad, por la torre, que digamos comúnmente lo conocemos así. Entonces esa unidad principal tiene dispuesto una serie de elementos, de conectores que van a facilitar, ¿sí?, la interacción del periférico versus el sistema de información. Entonces, a esos elementos que facilitan la conectividad, pues es lo que llamamos comúnmente como puertos. Entonces, esos puertos tienen sus diferentes formas, sus diferentes figuras, sus diferentes objetivos, ¿cierto? Y también tienen sus diferentes tecnologías. Pueda que el mismo puerto esté en la tecnología más antigua, en la intermedia o en la última generación, en la 4 o 5G que podemos llegar a utilizar hoy en día.
Entonces, no olviden, estos elementos que estamos viendo en pantalla son los que conocemos comúnmente como puertos, ¿de acuerdo? Y nosotros pues obviamente miramos que tenemos puertos de uno o una otra forma, con una tecnología que aparentemente puede ser más o menos avanzada, ¿cierto? Y que facilitará la conexión de toda clase de aparatejo. Estos, los que van de manera directa, obligatoriamente conectados al sistema de información, independientemente que hoy en día tengamos otra clase de disponibilidad para conectarlos, que puede ser vía inalámbrica, Bluetooth o Wi-Fi, ¿correcto? Entonces, estos elementos también ya se han venido transformando, algunos disminuyendo, porque esa comunicación de manera física entre el sistema de información y el periférico, pues se ha venido disminuyendo a través de una conectividad vía Wi-Fi, vía inalámbrica, con infrarrojo inclusive, con apareamiento, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el concepto. Las unidades funcionales del ordenador y los periféricos comunican por buses. Bueno, ya miraremos que estos elementos que son la puerta de entrada y salida de la información, pues van a estar conectados con algo que vimos, creo que por allá más atrásito, con los buses. Que los buses son los conductores, los transportadores de la información que entra y la información que sale. Entonces, conocidos comúnmente como buses. ¿Y cómo establecemos esa conectividad? A través de estos puertos, ¿cierto? Donde le podemos acceder a conectar cada uno de los periféricos que comúnmente lleguemos a requerir. Bien. Perdón, se cayó. Bien, continuemos. Entonces, bajo esa perspectiva, encontramos efectivamente una serie de puertos, de conectores, que por su figura, por su estructura, nos van a permitir conectar un aparato, otro aparato, un periférico y demás características. Entonces, veamos. El PS2 es un tipo de puerto, es un tipo de puerto que facilita al usuario conectar. Tiene esta estructura que estamos viendo en pantalla, lo que llamaríamos comúnmente como arquitectura. El primero que está acá, retomémoslo acá con este cuadrito. Entonces, acá en este tipo de puerto, efectivamente tiene una arquitectura circular, el cual se pueden conectar, que todavía siguen existiendo en algunas máquinas, que por alguna razón los diseñadores de la estructura, de la forma, de la arquitectura de un sistema de información, pues los utilizan y los dejan ahí, porque ellos, con el levantamiento de información que hayan hecho, le han sugerido que se requiere que sea una conexión física y no inalámbrica, porque tal vez si yo tengo un mouse inalámbrico, el mouse no controla adecuadamente los movimientos rápidos y bruscos que el usuario hace. Entonces pierde la señal y pierde el control, y se retomaría por ahí al microsegundo. Pero es que esa desconexión de microsegundo o nanosegundo para un usuario es fatídico, porque uno confía en que lleva y arrastra el puntero del mouse de un punto a otro sin que se llegue a perder o se llegue a fatigar. Pero cuando uno ve que lo mueve de un punto a otro y el mouse se pierde, se fatiga, es porque ha perdido la conectividad y la señal. Entonces, en este caso, este tipo de puerto me permite conectar mouse y teclados, ¿correcto? Se llaman PS2. De esos PS2, mini conexiones de tipo DIN de 6 pines, macho, llamado así, porque los fabricantes como IBM así le colocaron su denominación: puerto de salida y puerto de entrada de nivel 2. De nivel 2 es porque efectivamente identifica una señal
única de entrada, no más, ¿correcto? Paralelos, puerto paralelo IEEE de 1284 como referencia. Este puerto efectivamente dispone de un conector como el que estamos viendo en pantalla, aquí, de esa figura. Es un conector que recibe a las impresoras, recibe unos joystick, puede conectarse a algunos aparatos de sonido, de baffles y demás que necesitan una comunicación de manera paralela. ¿Qué significa? De manera paralela es que vayan los diferentes bits en línea, una línea y otra línea de bits, para que efectivamente puedan ser recibidos por este puerto y enviados al interior del sistema para que sean debidamente procesados. Entonces, borremos un poquito pantalla. Entonces, efectivamente, este tipo de puerto es regularmente de tipo conectividad de forma paralela. Este tipo de puertos, como el tercero, el multijack hembra, pues obviamente es para conectar un plug de unos aparatos que existían antiguamente, como audífonos, parlantes, sonido, video. Entonces, este tipo de conectores facilita que el usuario conecte todo dispositivo externo que tenga en uno de sus extremos un plug que le permita de conectarse adecuadamente. El tipo de puerto RS232 es un puerto que es de manera paralela, tipo hembra, tipo macho, porque recibe y conecta a otro cable como la figura que tenemos arriba. Ya les marco acá. Entonces, este señor recibe un elemento tipo así, en el mismo tamaño de acá, ¿cierto? Y viceversa. Este señor recibe a un cable con esta estructura, pero al tamaño de él, ¿no? Obviamente, no puede ser más grande, tiene que ser debidamente ajustado. Tanto el de arriba como el de abajo se conectan con otro elemento con el mismo tamaño, con la misma figura, pero tipo hembra o tipo macho. En este caso aquí, como tenemos los pines, entonces tipo macho, y este, como puede encajar sobre otro, es tipo hembra. Esas son las definiciones que se le han dado para algunos elementos que ya han venido pasando de moda, ¿correcto? Y como se dan cuenta, son pines que simplemente lo que van a recibir es la señal de un bit, ¿cierto? Y sabemos que un bit es un 0 o un 1. Simplemente va a recibir un 0 o un 1. Un tren, aquí en el de arriba o en el de abajo, vamos a recibir un tren de unos o ceros, un tren de ceros o unos en los diferentes pines que tengamos disponible. El estándar recomienda usarles los conectores de 25 pines, pero se usan los de D9, ya que son más pequeños y suelen usarse en con pocas transmisiones de señales. Por lo menos este que estamos viendo, RS232, se utiliza para conectar las diferentes pantallas que tengamos, unas pantallas antiguas que utilizaban y que siguen estando en la parte posterior de algunos portátiles y de algunos sistemas de información, porque todavía algunos usuarios, algunas tecnologías no han pasado de moda, entonces siguen utilizando esa clase de conectores. La USB que estamos viendo acá precisamente, entonces es un puerto que pues recibe solamente periféricos que tengan esa figura tipo USB. Esto que están viendo ahí en pantalla, esta pequeña tarjetica, ¿sí? Es el chip que está debidamente conectado a la tarjeta madre, al mainboard, y que lo recibe. Por debajito de ella está el chip abierto para que haga empalme con el chip de la USB. Entonces, cuando usted inserta la USB, simplemente lo que está es apareando la tarjeta, el puerto de entrada versus el periférico que esté conectando, una USB, un cable de comunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Regularmente se utiliza para leer
USBs, este tipo de puerto, ¿correcto? Bien. Sigamos. El 6 y EEE 1394 es la renovación y la evolución del IEEE 1284, del de arriba. Ya se lo señalo. Entonces, este señor se transformó en este señor, ¿correcto? Y de esta figura que había quedó en esta figura. Bueno, entonces, este es un puerto muy seguro, muy eficaz, de 4 a 6 o 9 pines hembra, hasta 63 periféricos en árbol. ¿Qué significa? Que usted tranquilamente puede ingresar con un alimentador 36 elementos al mismo tiempo por ese solo puerto. Obviamente que hay que hacer la adaptación y tener los diferentes elementos para poder conectarlos, ¿correcto? Entonces va evolucionando este puerto. De este pasamos a este que estamos viendo en pantalla. El RJ45, bueno, el RJ45 es el que conocemos nosotros comúnmente como el cable de internet, ¿sí? O el cable de teléfono, muy parecido, pero pues el cable del teléfono es una señal análoga, entonces que tiene su propio línea de comunicación, está dentro del rango de los DSL de cables que tenían esa estructura solamente para transmitir voz, no más. Entonces el RJ45 es un cable que está debidamente diseñado para transportar video, imágenes, sonido, texto, archivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ese es el RJ. ¿Dónde le conectamos? A este puerto que estamos señalando. Tiene la misma figura tipo hembra del cable que se conecta sobre él mismo. Movamos esto para acá. Entonces siempre, ahora fíjense muy bien y ténganlo en cuenta, compañeros. Está ahí un tintico, entonces vamos tintico. Entonces ustedes cuando tengan un cable, un elemento para conectar, fíjense muy bien en la posición, en la figura, en el tamaño, en la forma para conectarlo. Entonces no se conecta, primero que todo tengan en claro que no se conecta a la fuerza, se conecta de manera suave, delicada, con un apretón automáticamente se puede ver que encaja y ajusta fácilmente. Entonces uno en la mano logra sentir que el elemento que está conectando lo adjunta, lo acerca al puerto donde lo vamos a conectar y automáticamente hace un pequeño clic de acoplamiento, ¿sí? Donde se siente de manera simple y sencilla que ha logrado quedar bien ajustado. Entonces, para que a ustedes no se les ocurra de pronto, fijémonos que si tenemos acá, como el que les voy a señalar, una figurita así como esta, ¿cierto? Esta. Entonces él tiene una figura, una forma. Mire que en la parte de abajo es más angosto que en la parte de arriba. Entonces obligatoriamente tengo que buscar la forma de que el elemento que voy a conectar, buscar que vaya a encajar en la misma forma, porque ahí la gente lo devuelve. El que va a conectar a este es muy parecido a este que le estoy marcando. Entonces lo conectan a la forma contraria. La parte más angosta lo conectan para arriba y la parte más ancha de esto lo conectan para abajo. Entonces no va a encajar. Y la gente le hace fuerza hasta que uno de estos pines se rompe, se dobla y hasta ahí fue el amigo. Y si es un periférico que es casi reemplazable, pues perdió. Y el periférico tiene el cable que está conectado directamente al periférico, pues perdió el periférico, porque tiene que volver a comprar otro periférico porque no se puede reparar un pin de esos, ¿correcto?
Entonces sale más barato cambiarlo que repararlo. Entonces, mientras que la reparación, un cable de esos de conexión me puede valer a mí 30.000 pesos, ¿cierto? Y la reparación de ese pin, volverlo a soldar, a desoldar, desarmar, todo eso, puede valer 50.000 pesos. Entonces, ¿qué hace uno? Desecha esa pieza y compra una nueva para ajustarla. Pero mire que tiene una figurita, una forma que tiene que encajar adecuadamente, de manera suave y delicada. Por favor, nunca le hagan fuerza. Cuando usted comience a hacerle fuerza, piense que algo le está trabando, piense que va mal, piense que lo va a romper. Y si es un computador y pues que a usted le valió mucha plata, y si le dobla uno de esos pines, pues la reparación va a ser supremamente costosa. Bien, veamos entonces el puerto SPDIF, óptica y coaxial. Este puerto que estamos viendo acá, digital de salida, digital out, recibe toda la parte de video a través de un cable coaxial, lo conecta con los mismos elementos. Es un cable que contiene dos plugs, uno de tipo óptica como el que estamos viendo, y un coaxial que es un cablecito que encaja adecuadamente, un plug con esa estructura, y se pueden colocar de manera individual, pero como le venden es una pacha encajada de manera física, entonces uno conecta al mismo tiempo los dos elementos, muy suave. Ellos entran muy tranquilamente, o sea, mi recomendación es, por favor, no le hagan fuerza porque los pueden romper. Y el problema no es que se rompa, el problema es que automáticamente estoy bloqueado. Tal vez ese pequeño corto, ese pequeño daño de ese puerto afecte todo el sistema. Recuerde que estamos hablando con un sistema de información que no piensa, no siente, no ve, no llora, sino hasta que efectivamente comienza a fallar por alguna situación. Y muchas veces el usuario, yo no le he hecho nada, yo solamente le iba a conectar este cable. Es factible que de pronto una de estas paticas que están acá, veamos acá, marco con mi lápiz rojo, una de estas paticas, uno de estos pines, se quede metido en uno de estos pines, ¿sí? Automáticamente, pues allá ya queda bloqueando, queda haciendo corto y demás características. Bien, luego tenemos muy parecido el puerto de conexión tipo VGA. Este puerto recibe los cables de las terminales tradicionales de los computadores de mesa. Entonces también tiene una forma, también tiene un derecho. Entonces la palabra correcta es un derecho. Entonces, sin hacerle fuerza, usted simplemente lo coloca, y si ve que encaja adecuadamente, suavemente aprieta y tiene que encajar y hacer un pequeño clic de encaje y ya, ¿correcto? Igual cuando lo retire no coja el cable y lo jala, no, error. Es factible que el cable se desprenda y quede el conector allá encajado en el puerto. Entonces automáticamente ya tiene dos daños más graves. Cójalo desde la cabecita de cada conector para donde están debidamente encajados en el puerto que estamos viendo, y lo jala de manera recta, de manera constante, muy suave igualmente, ¿sí? La patica que le hace clic, que le permite encajar, no se va a partir. Ella con una mínima fuerza va a desplazarse para poder abrir el compás y para que el elemento se pueda sacar adecuadamente. Bien, el puerto de entrada y salida de video, que es el SD de video, es el que estamos viendo en pantalla, aquí en el puntero rojo que les tengo. Ese puerto muy parecido al puerto de SP2, pero que efectivamente tiene las condiciones de recibir una serie de pines, ¿cierto?, en otra estructura. ¿Y por qué se relaciona así? Porque se requiere una multiplicidad de envío de pines de 4 en 4 para que puedan ser debidamente identificados, porque el video trabaja con píxel en pantalla. Usted ve su pantalla en este momento y parecería un vidrio, mentiras.
cada puntico, en este momento usted debe tener en su pantalla 1.000.000.000 de píxeles, o sea, 1.000.000.000 de bombillitos que se prenden y se apagan adecuadamente y que son tan pequeñitos, que por eso ve usted la figura debidamente delineada, debidamente bien señalada. Pero si usted logra aumentar el tamaño, aquí, a ver si, aquí, mire, fíjese que cuando yo voy agrandando la letra, automáticamente voy viendo el píxel que se va distorsionando, ¿cierto? Y obviamente que eso se va a notar mucho más a medida que hacemos, que tenemos una pantalla no con una resolución adecuada, una pantalla muy barata, muy económica y demás características. ¿Sí? Aquí por más de que yo lo aumente, logramos ver la letra, ¿cierto? Adecuadamente, pero alcanzamos a percibir la distorsión de la letra en su diseño, ¿correcto? Bien, entonces ese es el famoso puerto de entrada de video y salida de video. El DVI. El DVI es un elemento nuevo que surgió efectivamente en los años inicios de los 2000, ¿cierto? El DVI-A, el DVI-D, el DVI-I, que efectivamente facilitaba a los creadores de juegos, a los creadores de joystick, tener en un solo conector la entrada de video, sonido, ¿sí? Combinando de manera sincrónica en una 3D. ¿Qué significa? No creeríamos que nosotros vamos a encontrar solamente el 3D en el video, no. También lo encontramos en el sonido, también lo encontramos en las imágenes. Entonces, para que exista una dimensión, un 3D, un 4D en el video y exista un elemento de estéreo, un sonido cuadrafónico en lo que escuchamos, estos aparaticos, estos puertos le facilitan a los fabricantes tener esa combinación de todos los elementos y todos los componentes en uno solo. Entonces, de manera directa estaríamos entrando por este puerto al mismo tiempo sonido, video e imagen, y eso ha combinado. Pero ¿qué se detectó? Que efectivamente se ralentiza el sistema de información. Entonces le quita potencia, le quita poder de análisis, y de pronto en una de ellas, no, de análisis no, de ejecución de procesos, y en una de ellas el sistema puede perder el control. A diferencia del ser humano, la máquina tiene la memoria RAM, ¿de acuerdo que vimos la memoria RAM? Tiene la memoria RAM todas las direcciones de lo que se está haciendo en el instante, en un microsegundo, por parte del usuario, y lo que la máquina ha venido desarrollando para poder satisfacer la necesidad del usuario. Entonces, en la RAM va colocando las direcciones, ¿sí?, de donde se encuentra la información, los apuntaderos de ese estilo. ¿Ok? Perdón un segundito. ¿No está Dieguito? Se le enviará a Mónica. Bueno. Permítame un segundito, por favor.
nuevos. Entonces el DVI es un puerto que nació muy bueno, pero ha venido muriendo. El puerto tipo SATA. El puerto SATA lo utilizamos hoy en día, lo encontramos en los televisores. Este DVI también lo logramos encontrar en los televisores regularmente. En los computadores pues ni se diga, pero primordialmente en algunos periféricos externos como sonidos, como parlantes, como buffer, amplificadores, etcétera, etcétera, ¿correcto? Bien, el tipo SATA es un puerto muy cómodo, muy sencillo, que cumple con todo lo del puerto DVI. Entonces, el puerto DVI en lo que falló es que efectivamente era que tenía mucho cable. Cada pin que ustedes ven acá de ese puerto, efectivamente lleva un cablecito que tocaba unirlos y automáticamente salía de ahí más o menos unos 16, 32 cables que volvían engorroso su producción y volvían engorroso su administración. Entonces, esa administración de pin a pin, 0 a 0, 1 a 1, 1 a 1, pues el sistema, a pesar de que era un nanosegundo, lograba tomarle un tiempo, ¿correcto? Entonces, ese retardo de ralentización muchas veces se perdía en las direcciones de la memoria RAM porque la máquina lograba olvidar las direcciones donde había almacenado una orden, una instrucción, una dirección donde estaba la siguiente tarea. Entonces perdía ese control. ¿Y cómo se mejoró? Con el puerto SATA. El puerto SATA pasó a un solo circuito electrónico a reemplazar todos estos elementos de video, sonido, imagen, etcétera. Y obviamente a tenerlo en unos enfoques para el usuario en 3D, en 4D y etcétera, cuadrafónico y demás elementos. Pero el SATA también fácilmente fue superado. Y es por eso que ustedes en los televisores, en los computadores, encuentran el puerto HDMI. Entonces, este puerto es muy común hoy en día. Trabaja todos los... Moni, es lo que saca en un sobrecito y que le firmen la copia. En un sobrecito. El puerto HDMI recoge todas las condiciones del SATA, que había recogido todas las condiciones del DVI y las mejora al 100%. Esta evolución de puertos es lo mismo que la evolución de las generaciones de información, de las comunicaciones, la 5G, la 4G y todo lo demás. Entonces, el puerto HDMI cogió las mismas condiciones del SATA, ¿cierto? Que ya tenían mejoradas en administración y dominio, pero lo único que hizo fue aumentar la velocidad de entrada y salida en los 4 componentes: sonido, video, imagen y texto, ¿correcto? Estos son los puertos más comunes que tenemos en el computador, en el sistema de información, los que han venido mejorando y evolucionando, ¿correcto? Bien, ¿qué más tenemos? Entonces, bajo esa figura, entonces encontramos que tenemos hoy en día diferentes elementos que podemos conectar a través de estos puertos. Entonces, ¿cómo los clasificamos a los periféricos para poderlos conectar a estos puertos? Entonces tenemos periféricos de entrada, periféricos de salida, periféricos de almacenamiento y periféricos de comunicación. Aquí ya se le aumenta un nuevo elemento, un nuevo periférico que facilita la comunicación con el usuario. De manera tácita, todos los periféricos sirven para comunicarse con el usuario, pero tenemos en el contexto de nuestra cabeza que la comunicación es la escucha, es el video, es el ver, es el observar. Entonces, es eso el proceso de la comunicación. Y obviamente, entonces aquí podemos mirar algunos periféricos que clasifican dentro de entrada, salida y almacenamiento.
Entonces, Sergio, de estas imágenes que estamos viendo, ¿cuáles son los periféricos de comunicación? Mi estimado. Diría que pueden ser los audífonos, pues no sé si ahí pues valdría unos audífonos también de Bluetooth, parlantes, sí, o diría que así más o menos, pues por parte de comunicación me dice, Sí, pues señor. el Bien. altavoz, bueno, altavoces, micrófonos. Bueno, listo. Juliana, Juliana, qué mala eres. Juliana. Uy, acabé de gastar el último chat. O si no, vaya en la recepción. Bien, Juliana, ¿cuáles serían los periféricos de comunicación? Felipe nos dijo que eran los que marqué. ¿Cuáles crees tú? ¿Los mismos o otros? Juliana. Profe, yo también diría que los mismos. Los mismos, listo. Bueno. Carlos, ¿cuáles son los periféricos para ti de comunicación? Carlos. Profe, no, yo creo que puedo cambiar mi respuesta. Sí, no, dale. Ah, pero ¿quién? ¿Sergio? Los Carlos. últimos. Sí, los últimos, los donde salen rutadores, pues comunicación inalámbrica, módems, pues todo porque pues digamos de una u otra forma nosotros compartimos o nos comunicamos a través de una red o cosas así, ¿no? Bueno. A ver, ya. Bueno, ya te la acepté, pero ven, listo. A ver, Carlos. Gracias, Sergio. Profe, también iba a seleccionar el último, el que acabas de seleccionar ahorita. Listo, Carlos, perfecto, Carlos. Karen, ¿cuáles serían para ti los elementos de comunicación? Yo ya como que había yo tenía como copiado eso y tengo entendido que son los principales son el router, la tarjeta de red, el fax y el wifi. Perfecto, Karen, listo, muy bien. Héctor, para ti, ¿cuáles serían esos elementos de comunicación? Muy buenos días, buenos días. De comunicación, Muy bien, gracias a Dios. yo diría que el ¿qué dice esta? De comunicación. ¿Cuál Yo es? pienso que es el micrófono. El micrófono. Estos. ¿Sí? Sí, es, pero no todos los que están ahí. No todos los que están ahí. Bueno, entonces el Como la micrófono. cámara y el micrófono. La cámara y el micrófono. Bueno, listo, muy bien. Pero es de comunicación entre, porque es que ahí varía mucho, porque es de comunicación dentro del computador o de comunicación ya de las personas. Porque si sería ya de comunicación, ahí sí serían los que están abajo. en Eso los también iba generos. a preguntar, profe. Ujú, bueno, listo. Perfecto, ese es lo que quiero escuchar en sus mentes. A ver, Estrellita, déjate ver. ¿Cuáles serían para ti los de comunicación? Ah, pero Estrella se nos voló. Profe, no, Aquí está. Dale, Estrellita, ¿cuáles serían para ti? profe, para mí, estamos diciendo periféricos de comunicación. Analizándolo, señor. yo me iría prácticamente, aunque tú los colocaste en varios grupos, sí lo analizaría y para mí serían todos, porque si tú te das cuenta, son periféricos y estás hablando periféricos de comunicación, internos, externos, entrarían prácticamente todos. Almacenamiento, salidas y entradas. Mi O sea, todos, concepto, marco ahí. Estrella me dice que todos. Bueno, Estrellita, bien. ¿Quién me falta por acá por recibir el concepto? Ana María. Ana. Hemos olvidado siempre a Ana. Qué pena, Anita. La tengo relegada. Cuénteme, Ana, ¿cuáles serían para ti? Ana María Fino. A ver, Ana María. Buenos días, profe. Hola, buenos días, ¿cómo estás? No te conozco, Ana María. Pues sí, profe, para mí también serían todos, como decía mi compañera. ¿Cuáles serían, Chinita? No te entendí. También todos. También todos, o sea que le marco acá también todos. Bueno, perfecto. Bien, ¿quién me falta por preguntarle? Paula.
Doña Paula, a ver, mi monitora, cuéntame, Moni. Para ti, ¿cuáles serían los de comunicación? Comunicación. Paula. Paulita se fue a desayunar. Malo. Ay, Dios mío. Tocó colocarle falla. No, Paula se nos voló. La perdimos. Hoy no vino ni Michelle ni Nicolai. Bueno, ya vamos lista. Ahorita ya vamos lista. Bien. Bueno, perdimos a Paula. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, sí, las personitas que manifestaron la interpretación de estos periféricos, estos son los periféricos de comunicación, perfecto. ¿Y por qué? Porque hemos venido aclarando todos los conceptos de las TIC. Fíjense la importancia del contexto de la palabreja, del contexto del enlace de lo que estamos hablando, de lo que estamos viviendo, de lo que estamos comunicándonos. Entonces, ahí efectivamente no podemos dejarnos guiar que comunicación es un micrófono, que comunicación es una cámara, es un mouse, es unos audífonos, una impresora. No, comunicación, precisamente periféricos de comunicación, son los que facilitan, ¿cierto?, la comunicación con el exterior, no importa qué medio utilice, si a través de la salida de una tarjeta de audio, de router, del switch, de una red social, un duplicador, un rompemuros. Esos son los periféricos de comunicación, ¿correcto? Porque nos están conectando con el exterior. No importa si el periférico es de entrada, extra, no importa. Son los que nos facilitan la comunicación con el entorno, ¿correcto? Bien, entonces, bajo esa perspectiva ya efectivamente, bueno, borremos acá. Ya podemos borrar. Listo. Entonces, señora, entonces bajo esa perspectiva, entonces tenemos nuestros periféricos de entrada, salida, almacenamiento y comunicación. Entonces, comunicación ya vimos que son estos. Y periféricos de entrada, entonces, ¿cuál le pegaría a usted, Estrella? ¿Cuáles serían para ti los de entrada? Este de aquí, ya sacamos estos de acá o estos acá. Rosario, claro, tiene toda una trayectoria ya en el instituto. Yo le comento mi nombre. ¿Qué dijiste, profe? Qué pena. Los del CD, USB y... Bueno, sí, también a la doctora Derry, nosotros... Entonces, este año, estos de entrada son estos, los que tú dices estos, ¿verdad? Misión institucional por parte Estrella. del Ministerio de Educación. Queda la duda porque igual la impresora. Bueno, Sin duda, listo. Bueno, los elementos de entrada son efectivamente estos que están acá. Porque ustedes ven que la cámara es para capturar imagen. El mouse es para enviar imágenes al interior. Perdón, señales. El teclado para digitar, ¿cierto?, las diferentes letras o símbolos. El micrófono para entrar la información, la comunicación. El escáner para capturar imágenes. Y la tableta touch para aceptar pulsaciones de entrada. Entonces, aquí hay más, obviamente. Algunos de ellos son esos que estamos viendo en pantalla, pero que representan adecuadamente la entrada de información. Profe, Dime. una pregunta, o sea, ¿que el mouse es de entrada? El mouse es de entrada, claro. ¿Por qué? Te devuelvo la pregunta. Con el mouse, ¿qué puedes hacer tú? ¿Sacar un dato? ¿Tú ves que el mouse brinca, se mueve? No. Nada. Solo trasladar de un lado a otro o insertar. Tú lo mueves a un lado como mi puntero. Fíjense mi puntero rojo. Mi puntero rojo está acá y yo me paro en alguno de ellos y hago clic y estoy enviando una señal hacia adentro. ¿Sí? Páreme donde me pare, yo hago clic y envío una señal hacia adentro. Profe, tengo una pregunta. Dale.
Digamos, si el mouse, por ejemplo, en mi caso yo tengo un inalámbrico, ahí sería tanto de entrada como de salida, ¿no? No, solo entrada. Que él se comunica a través de, no por cable, sino vía inalámbrica, es diferente, se comunica. Pero ¿para qué le sirve? Para enviar solamente datos hacia el computador. Tú quieres, el mouse se convierte en tu mano, en tu brazo, dentro del sistema, ¿sí? Entonces, mientras que no tengas una pantalla tipo touch, pues obviamente tú no puedes colocar el dedo encima de una letra, de un botón, de un icono y activarlo. Entonces su mano se convierte su mouse se convierte en una extensión a través del puntero como el que yo tengo aquí en pantalla. Me paro sobre algo y automáticamente me permite acceder ahí. Por lo menos aquí voy a cambiar de pantalla. Mire que aquí estoy activando el menú, ¿cierto? Y yo me desplazo con mi puntero, con mi mano moviendo el mouse, y cuando escojo lo que escojo le doy clic y automáticamente se activa la calculadora. Ahí se activó la calculadora, ¿cierto? Quiero cerrarlo, entonces me paro en la X y le doy clic. Solamente entro una señal, clic, y ahí solamente ocurre una acción ya en el sistema, pero fue de entrada, ¿sí? ¿De acuerdo? De entrada. Ahora miremos los de salida. De salida, ¿cuáles serían? Estos son de almacenamiento, ¿no? Esos son de almacenamiento. Muy bien, perfecto. Entonces de salida tendremos los audífonos. Los audífonos solamente me sacan la música que esté adentro de la máquina, ¿cierto? Dice entre comillas adentro porque puede ser a través de un puente de internet, pero el sistema de información me facilita para que yo conecte un periférico como el audífono, ¿cierto? Y me saca la información, el sonido. Los parlantes también solamente es de salida porque escucho. La impresora también solamente es de salida. Profe. Señor, dale, Carlos. Pero tanto audífonos con micrófono y la impresora serían tanto de salida como entrada, porque digamos una impresora al momento de escanear pues está entrando información al computador Pero ojo, y también sacando la información. Pero al computador, pero no a la impresora. Sí, ahí hay un concepto que acabas de decir. ¿Quién fue? No sé, Héctor. Felipe, cuando tú hablas de impresora o hablas de escáner, que un aparato de esos sea multifuncional es otra cosa, pero efectivamente tiene dos conceptos, dos aparatos en uno, ¿correcto? Entonces tengo en un solo aparato debidamente diseñado, bonito, que parece uno solo. Entonces son una impresora y un escáner, ¿correcto? Porque el escáner solamente me permite la entrada y la impresora la salida. Si yo le coloco y combino de manera juiciosa con un diseño arquitectónico bonito, con una innovación pertinente donde solamente parezca que es uno solo, ¿sí? Entonces pues queda una impresora y un escáner montado dos en uno. ¿Sí? Entonces ustedes han visto las impresoras que son gigantes o grandes, ¿cierto? O con una tapita por encima, aprovechan el despacio y toda su estructura para colocarle un par de circuitos, un chip y un vidrio y ya queda como escáner, ¿cierto? Pero son dos aparatos en uno, ¿ok? Así como está presentado acá, la impresora es de solo salida. La pantalla, también podemos decir que si no es touch, ¿cierto? Entonces la pantalla en su estructura normal solamente sería de salida. Ya cuando convertimos una pantalla touch, o sea de táctil, entonces automáticamente se convierte en un periférico de entrada y salida, ¿correcto? ¿Sí? Es cuando el mismo aparato, o sea, si la impresora a través con el mismo mecanismo, con el mismo circuito, hiciera el proceso de captura, se convertiría en un aparato de entrada y salida. Pero aquí no, las impresoras que vemos nosotros en la calle, en los almacenes, tal vez de pronto en su casa, creo yo que algunos tengan una impresora pequeñita con escáner, pues son dos en uno realmente. Bien, entonces serían estos de salida. Lo que creo que Felipe decía, el micrófono. Sí, el micrófono acá sí cumple la función de entrada. ¿Sí? Autorizamos, señora. Ahí sí aquí estaría conectado el micrófono a los audífonos
y ahí estaríamos cumpliendo con el micrófono el proceso de entrada, que unidos a la... Pero, a la- profe, es que eso es eso es lo que tú decías, pero es que el micrófono va unido. Si hablamos solo de audífono, sería de salida, Sí, señora, porque totalmente. todos el micrófono. Totalmente de acuerdo contigo, 100%. Karen está conectada a la tecnología. Muy bien. Sí, señora. 100%. Bien. Entonces, de salida, de almacenamiento, ¿cuáles serían? Las memorias USB. Las memorias USB y demás aparatos, demás características, ¿cierto? Entonces tenemos efectivamente el disco duro, los disquetes, los zip, el DVD, el CD, las USB, el disco duro, el disco extraíble, disco externo, todo lo que sea de almacenamiento para solamente guardar. Aquí sí no tenemos que ya funcionan para el transporte de información, como utilizando los periféricos que vimos, sí, efectivamente. Entonces, los puertos. Entonces conectamos estos aparatos a través de los diferentes puertos que vimos y se utiliza un puerto de esos para darle velocidad, potencia, rapidez, agilidad a la manipulación y administración de los datos, de los bits, ¿correcto? Bien, entonces tenemos de almacenamiento. Por último tenemos los privados externos de comunicación, que fueron estos. Los de salida, que son estos. Mentiras. Acá, salida, allá habíamos salido. Y los de entrada, que son estos. Bueno, eso ante los tipos de periféricos. Borremos pantalla. Señor. Entonces los de comunicación están acá en la esquina inferior derecha. Sí, señor. Los que le siguen a la izquierda serían de almacenamiento y entonces de entrada. Y luego los de salida están arriba, ¿cierto? Sí, señor. Entonces hagamos aquí nuevamente. Entrada, esos que están acá. Salida, esos que están acá. Almacenamiento, esos que están acá. Y comunicación, esos que están acá. ¿Listo? Para que tengan orientación. Perfecto. Con todo gusto. Bien, periféricos de entrada, entonces aquí los tenemos ya de manera individual y clasificados sin ningún inconveniente. Entonces contamos con los diferentes teclados como principal elemento que refleja la captura de datos y toda clase de teclados simplemente. La entrada también del mouse con toda la ergonomía y la manipulación del mouse para comodidad del ser humano. Entonces, aquí tenemos un mouse que los que me decía alguien por ahí que son inalámbricos. Este que está acá es inalámbrico, ¿cierto? Este que está acá creo que también es inalámbrico. Los demás son de cable directamente conectados. Entonces, la figura no importa, el estilo no importa. Ah, perfecto, doctor. Listo. Tenemos el siguiente. Otros tipos de periféricos. Entonces tenemos la tableta, venga mi lápiz rojo, la tableta, el lápiz, el puntero, los joystick, las palancas, las manos libres, etcétera, las cámaras de todos los estilos, los micrófonos de todos los estilos igualmente. Bien, entonces son de entrada. Aquí tenemos inclusive hasta el lápiz táctil, la tableta graficadora, etcétera, etcétera. Para que podamos mirar de pronto un poquito bien, más entrada. De salida, pues los que ya hemos visto comúnmente y los que hemos estado hablando, ¿cierto? Cumplen su función. Un periférico de salida tiene la función de mostrar al usuario o operador de la computadora el resultado, un sonido, un video, un carácter, un texto, etcétera, 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 ¿correcto? Inscripción inicial de 70 participantes, de los cuales bien, periféricos de entrada,
tenemos las pantallas táctiles, ¿cierto? Hoy en día están ¿cómo llaman acá? Los videobin. Fíjense que hoy en día los videobin se han transformado con el nuevo concepto del Internet de las cosas. Se han transformado en un proceso donde los hologramas le presentan al usuario una imagen, y el usuario con esa imagen pueden colocar el dedito sobre un elemento que le esté mostrando y automáticamente se convierte en una señal digital. No sé si han visto ustedes los diferentes avances de Microsoft, donde él presenta la utilización de los hologramas de diferentes dispositivos, con una serie de pequeños proyecciones de un switch, de un bombillo, de un interruptor, de un tablero. Le colocan esa imagen en la pared y automáticamente el usuario coloca el dedo. Los nuevos departamentos tecnológicos en Japón, ¿sí? Efectivamente uno coloca el dedito encima de un holograma que anda prendido 24/7 y automáticamente el bombillo se prende, ¿sí? Microsoft desarrolló todo el proceso en la parte educativa, tableros inteligentes con proyectores, donde usted solamente usted puede escribir en un tablero blanco, pero no está escribiendo físicamente con tinta, sino con tinta digital, y va rayando la pared común y corriente, y simplemente con un borrador reemplaza esa información, porque va de entrada y de salida. Entonces los videobin, esta es la figura antigua donde solamente era de salida para proyectar una imagen, pero realmente hoy en día con el Internet de las cosas han venido cambiando drásticamente. Los monitores que conocíamos de este estilo cambiaron a este estilo y han venido mejorando, donde hoy en día tenemos monitores como los que vemos acá al final, en curva. Cualquiera dirá que la curva es simplemente un diseño de poder marcar diferencia. En una creatividad e innovación sería solamente eso, pero realmente no. Realmente es para establecer el entorno del mundo, porque el mundo como es redondo. Entonces, como una cámara, cuando usted toma una foto panorámica, esa foto le hace a usted un círculo. Usted no se mueve en un cuadrante, sino que usted rota en un punto, tomando toda la periferia de su entorno. Y por eso usted al final del ejercicio puede ver todo el entorno donde se encuentre ubicado. ¿Dónde es que se muestra eso? ¿En qué parte? Creo que en Shanghái uno se para en un punto determinado y automáticamente ve todo el entorno de donde está ubicado, de un mapa, de una ciudad, de un edificio. Lo que está por detrás está al frente, lo puede ver solamente mirando hacia el frente. Creo que inclusive aquí en Maloca, en uno de sus escenarios logra uno ver todo el entorno y el contexto de todos los frentes de la visión panorámica que podemos tener. Entonces, la Fuerza Aérea Americana y muchas fuerzas militares precisamente cargan sus gafas que le permite ver no en términos de 90 grados, sino precisamente en 360 grados. Entonces, por eso tienen visión al frente, al lado, al atrás, etcétera, etcétera. Claro, todo esto son estrategias militares para ir avanzando, pero que van siendo funcionales para la vida cotidiana del ser humano, ¿correcto? Algún día que tengan la oportunidad, ubíquense en Maloca, lleven a sus hijos y van a encontrar allá muchos elementos de física, de química, muy simples, ¿sí? Hasta la cabina de Faraday, que usted se mete y ahí le caen más de 350 voltios sin que usted se mosquee, ¿correcto?
Entonces, interesante todos esos elementos. El teatro de 4D, la silla se mueve, usted se va en un tren, en un avión, y usted se agarra a la silla durísimo porque cree que se va a caer al abismo, porque la silla se está moviendo, ¿sí? Y no son movimientos bruscos, sino que son muy suaves. Pero tienen que experimentarlo, los invito, ¿sí? No soy dueño, pero pues me parece un sitio muy agradable para ir a distraerse 1 o 2 días, ¿correcto? Al mover una palanca se mueven otros elementos, al mover un eje se engranan ciertos aparatos, también ve la historia de la cámara, del televisor, del teléfono, muy agradable el sitio. Entonces los invito a que vayan a Maloca. Bueno, tenemos igualmente las impresoras como aparatos de salida, el escáner de captura, tenemos el plotter, ¿cierto? También para salida, efectivamente. Tenemos diferentes tipos de impresoras. La primera impresora es como la que vemos en la parte inferior izquierda. Esa impresora que ustedes ven ahí en esa fotico tenía el tamaño de 250 metros de ancho por 3 pisos de una casa de alto. Así era de grande la impresora. Claro, esa fue la más moderna que en aquella época se implementó, porque las primeras impresiones era rompiendo el papel con punticos, ¿sí? Como el braille, más o menos. Era muy parecido al sistema braille de hoy en día, ¿correcto? Otros periféricos de salida, sí, pues doctora, los que vemos en pantalla. Fuimos lo más flexibles almacenamiento posible, ¿sí? En el tema de la aquí está certificación. el tema de las nuevas tarjetas perforadoras, donde cada puntico representaba algo para el computador. Claro, esto no era impresión para el ser humano, sino que metía esa tarjeta, la perforaba una impresora y se la colocábamos al computador en otro dispositivo que él la sabía leer. Y él sabía, estos son bits, ceros y unos puestos en determinada posición que determinaba una palabra, hola, ¿cómo está?, mucho gusto, una cantidad, un valor, pero era por montones, ¿sí? Había que arrumar por lo menos 1 millón de tarjeticas que fácilmente eran leídas por la máquina de manera automática y sistemática. Eso es en los años 60 y 70, mire, o sea, no hace ni mucho. Las USB cambiaron, se transformaron. Las USB, para que ustedes sepan, fueron un desarrollo tecnológico, pero no se las han acabado de inventar. Este es un producto de una casualidad, ¿sí? Donde colocaron un chip para poder leerlo. Fíjense que aquí tenemos unas líneas en oro, unos semiconductores que se transformaron en los pines. Los pines que veíamos allá físicos ahora son unos circuitos. Acá está. Y todas tienen lo mismo, todas. Es un circuito. Y son de estado sólido, por eso son muy rápidas, ¿sí? El DVD, a pesar de que tiene mucha capacidad, tampoco lo han inventado, ya se desapareció, pero no lo terminaron de inventar adecuadamente. El CD también lo estaban inventando y vieron que medio funcionaba y lo dejaron ahí, no lo terminaron de inventar. El que logró tecnificarse, a pesar de que es muy antiguo, fue el disquete, que ustedes yo creo que no lo conocieron, pero este era un aparatico que se insertaba en el computador y se llamaban drivers. En los drives uno insertaba este disquete y automáticamente tenía un plástico interno que rotaba a 1000 revoluciones por segundo y era leído, un plástico. Los universitarios cometían el pecado de colocar un CD en medio del cuaderno y como el cuaderno era utilizado para sentarse, entonces rayaban el plástico magnético y se dañaba la información. Eso fue una de las problemáticas universitarias del mundo. El disco duro, como lo pueden ver en físico y en vivo y en directo, es el que está acá. Va sellado al vacío. No se puede ver, pero está sellado. Es un platino, ¿sí? Que está recubierto por un proceso de grafito. Pero esta aguja que ustedes ven acá
esta aguja que ustedes ven acá no toca este material de aluminio. Está al vacío, entonces no hay partículas de polvo al interior de él, ¿sí? Ella lee como un LP, como un LP antiguo, la información, y esto es mecánico. Entonces este sistema también ya se cambió por un circuito, porque esta cabecita, a pesar de que es muy rápido, de pronto uno lee una carta en 2 segundos, se vuelve muy lento en los procesos de hoy en día, ¿sí? Perfecto, doctora. Entonces, eso ya se transformó en discos de estado sólido. ¿Qué significa estado sólido? Un circuito, un chip, ¿ok? Entonces, para que ustedes no lo van a coger, ya tiene que comprar un disco de estado sólido. Usted diga, pero bueno, colóquelo. No, cuando hablamos de un disco de estado sólido, es un circuito, un chip, un disco duro que no tiene esta figura, sino es un circuito, un chip común y corriente, que es de menor tamaño, ya será la mitad de esto, ¿sí? Para almacenar información. Este mecanismo, fíjense que sigue siendo mecánica, que hay mecánica de desplazamiento, mecánica de rotación, hay que rotar esto a tantas revoluciones por micronanosegundo para que efectivamente tenga la velocidad de la lectura. Se hace de manera randómica. Randómica significa que se hace al azar, ¿correcto? La transmite a través de esta aguja láser que lee y lo desplaza y comienza aquí con todos esos buses que están viendo acá, buses, o sea, esos conductores, y la desplaza. Aquí tenemos un bus físico, acá está, acá lo alcanzan a ver, no sé si lo alcanzan a ver. Es un cablecito que conecta la lectura y la aguja con toda la tarjeta, con el chip. Entonces este chip hoy en día se agrandó, ya permite almacenar, entonces ya está aquí más grande para almacenar todo lo que está aquí guardado. Claro, estos tienen 1 tera, 2 teras, pero ya no existen discos mecánicos de 1 tera, o sea, esos nunca nacieron. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, esto mecánico ya ni para qué los explico, porque era un disco de platino, al vacío, se conectaba por la parte de atrás, con los buses y los cables de conexión, ya desaparecieron. Periféricos de comunicación, movimos el Wi-Fi, el router, la tarjeta de red, el fax, etcétera, etcétera, etcétera. Son elementos para recoger la señal inalámbricamente o de manera física a través de una red con el puerto que les estaba diciendo, RJ45. Concentradores. ¿Qué es un concentrador? Entonces un concentrador es el que recibe la señal de internet y la puede aumentar y distribuir para más computadores, ¿correcto? Una computadora o un switch. Este switch lo que hace es duplicar la señal. A diferencia de este concentrador, este es como un depósito de agua, o sea, es un depósito de internet. Este es simplemente una rotonda donde tiene diferentes salidas y varias entradas, y aquí en este caso una sola entrada y diferentes salidas. Entonces, por el primero es la entrada y lo distribuye a diferentes salidas. Es una rotonda, ¿correcto? Una pregunta, que ven. Dime. Para tener claro las fechas de la exposición. Y creo que como algunos, los que faltaron ayer, pues no tienen tema también. ¿Y ya están aquí en clase? Sí, profe, yo falté ayer porque tenía práctica en la universidad. Bueno, entonces, ahora les mando al grupo el cuadrito como van a quedar. Bueno, si alguien falta, listo, gracias, me profe. responde y ya. Vea, esa Karen me quería sacar de clase, ¿sí o no? 9:32. Bueno, Karen, terminemos ahí. No, profe. ¿Qué va? Pero bueno, entendido el mensaje. Bueno, compañeros, buen día. Un abrazo. Buen día, profe. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Bien. Toro, concepto de las telecomunicaciones. Firmemos aquí los documentos y listo. Mamita, que no me tiene, pero ¿dónde me tiene? Aquí puedes colocarlo. Me coloco otra raya ahí. Eso ahí, sí.
Bombas. José Antonio Martínez. No, ingeniero, era el consecutivo. Deje así. Aquí. Listo. Esta no. Ahora sí empiezas a colocarle aquí a las 2. Son 2 de cada uno. Bueno. Hoy nos vamos a ir con la línea de nuestros periféricos para poder identificar los elementos que nos ayudan en este entendimiento de las telecomunicaciones como herramientas de comunicación. Efectivamente, presentaciones en programas de... Sí. Bueno. Entonces, tenemos... Te comparto pantalla para que veamos. Listo. Entonces, bien, dentro del mundo de las telecomunicaciones es importante, importantísimo que nosotros logremos identificar lo que son los dispositivos, elementos que efectivamente nos van a ayudar en este ejercicio de poder transmitir, recepcionar, transportar, procesar volúmenes de punto de llegada y punto de encuentro. En este ejercicio se hace necesario que leemos un recorrido, como dice nuestro contenido pedagógico, que conozcamos adecuadamente lo que se conocen como los famosos periféricos. Entonces, estos periféricos, pues obviamente, son los que nos van a dar a nosotros la facultad de poder realizar nuestras acciones. Los periféricos hay que tomarlos desde varios ángulos, desde el frente de elementos de proceso, elementos de almacenamiento, elementos de entrada, elementos de salida, periféricos internos y periféricos externos. Entonces son características que no podemos olvidar. Regularmente los usuarios parroquianos conocen los elementos y periféricos externos y de ahí no más. Para ellos no hay más periféricos, sino únicamente los externos. Si nosotros hablásemos con ellos de un disco duro interno, pues ellos no van a decir que el disco duro es interno, es un periférico interno, sino que simple y sencillamente, perdón un segundito, Jay.